Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos. Hoy tenemos un testimonio de una persona que fue víctima de varios delitos por parte de un vecino miembro de su comunidad. ¿Se imaginan lo difícil que es vivir esta situación y la angustia que provoca que tu propio vecino te robe tu seguridad y tranquilidad en tu comunidad? También, como es costumbre, abordaremos el tema con un especialista en la materia. Quédate con nosotros. Estás en Mis Zapatos. Gracias por continuar con nosotros. Como les comentaba antes del corte, el día de hoy les compartiremos el caso de una persona que, al ser víctima del delito de robo, amenazas y lesiones, no solo se vio afectado físicamente y económicamente, sino que perdió algo mucho más valioso: la tranquilidad que da vivir en tu propio hogar. Veamos la siguiente historia. Pues le agradecemos mucho el que haya aceptado estar aquí presente y darnos el testimonio de la situación que vivió tan difícil, ¿verdad? Y que sobre todo nos pueda comentar cómo fue que lo resolvió. Coméntenos un poco de cuál fue la situación y los delitos que usted sufrió por parte de otra persona. Pues realmente pues me vino a la situación de que una persona que fue y pidió un dinero a mi casa, ¿verdad? Para cambio de un celular, pues realmente pues yo lo único que hice fue recuperar el dinero de la misma manera, ¿verdad? Total, una persona pues fue y me cobró ese dinero que yo le había requerido a él, ¿verdad? Y yo estaba sentado en la bicicleta en una casa de un amigo, llega por la espalda, me apuñala con un picayelo y me robó la bicicleta, ¿verdad? Total, se va la persona. Yo lo único que hice fue ponerme denuncia ante la MP, la policía, al poder judicial, ¿no? De ahí pues fue un lugar donde pusieron a opción de una mediación para llegar a un arreglo, ¿verdad? Por lo cual, por medio de mediación, pues sí, encontré mi solución, más que todo, ¿verdad? Donde me repararon el daño, me quitaron el problema de esa persona. Pues más que todo, no he tenido ningún problema más en el momento que nos sentamos y dialogamos ambas personas ahí, ¿verdad? Y sí, pues sí me dio resultado de haber salido adelante de mi problema. A ver, déjeme ver si entendí bien y recapitulando un poco la situación. ¿Usted conocía a la persona con la que cometió el delito? Era vecino. Era su vecino. Sí. Ok. ¿Y tenía alguna relación, aparte de que lo había visto en el mismo barrio? Más que todo, ellos tienen una tienda ahí, ¿verdad? Que es por lo cual nosotros lo conocemos. Y entonces él fue y le pidió a mi mamá un dinero por medio de un celular, que el celular pues realmente no servía, y sí le quitó 500 pesos. ¿Su mamá quería comprar un celular? No ella, sino tanto por ayudar a la persona. Ah, su mamá quería ayudar a la persona. Sí, y le compró el celular por medio de que se ayudara a él, pero no tanto que si quisiera comprar el celular, ¿verdad? Ok. Entonces ya la persona, pues de ahí le entrega el celular, mi mamá le entrega su dinero, y resulta que ya después me di cuenta que el celular no trabajó. El celular no funcionaba. No. Ok. ¿Y qué hizo usted cuando se dio cuenta que, me imagino que a través, o corríjame si estoy equivocada, pero fue a través de su mamá que le comentó que no servía el celular? Exacto, sí. ¿Sí? Así es. ¿Qué fue lo que usted hizo? Yo fui y saqué mercancía de esa tienda que ellos tienen, como recuperando lo que mi mamá le había dado. Entonces ya realmente pues yo ese mandado fui y se lo dejé yo a ella, como el dinero que le había quitado. Entonces ya él fue y me cobró ese dinero por la espalda. Cuando no le pagué, me quitó la bicicleta y se cobró el dinero a los chinos. Como quien dice, me robó la bicicleta por a cambio del dinero que yo debía en esa tienda. Cuando usted fue a la tienda a decirle de la cuestión de que el celular no funcionaba y pedirle el reembolso, ¿verdad?, del dinero. Sí, del dinero. Esta persona reaccionó de manera violenta. Exacto, así es. Y fue cuando lo lesionó. Me lesionó. Y comenta que lo lesionó a través de un picayelo. Picayelo. ¿Qué fue lo que le hizo? Me agarró un dedo de mi mano, del lado izquierdo, y fue el piquete aquí de la columna hasta todo el vaso, me dañó. Y le robó también, me robó la bicicleta. Le robó la bicicleta.
Entonces se cometieron los delitos de robo, lesiones y amenazas. Así es. Entonces, ¿cómo se recuperó? ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse físicamente? 15, 20 días. Físicamente 15 días. ¿Y emocionalmente? Pues sí, tardé un poco porque siempre viví cuidándome las espaldas. Cuando oía un ruido y volteaba para atrás, así, sí me dañó un poco psicológicamente. Es difícil, ¿verdad? Normalmente Sí. no nada más se pierde la cuestión de cosas materiales, sino en algunas ocasiones, como la es de la de usted, bueno, su salud, ¿verdad? Sí, que se afectó físicamente, ¿verdad? Me dice que tiene un dedo que... Desgarrado, ¿verdad? Y también la cuestión emocional, que es difícil de recuperar su tranquilidad. Sí, claro, más que todo eso. ¿Cómo le hizo sentir a su mamá también el hecho de que sucediera eso, que le sucediera a usted eso? Pues ella sí se mortificó mucho por mí, ella realmente también ya salgo, a veces voy a verla y te quedé con preocupación de que si llego bien a mi casa o no, por causa de todo ese tipo de problemas. Eso es muy importante lo que menciona porque normalmente pensamos que cuando uno es sujeto de que le cometen un delito en contra de una persona, se afecta solamente a la persona a la directamente que afectaron. Sí. Y sin embargo no es así, ¿verdad? Muchas veces nuestra comunidad, nuestros familiares, nuestras personas más cercanas también se ven afectadas por esa falta de tranquilidad o preocupación que les puede suceder como fue en su caso. Sí, exactamente. ¿Qué pasó después cuando usted se recuperó, interpuso una denuncia? Sí, interpuse una denuncia y fue de manera que me pusieron la opción de la mediación y ahí fue donde encontré más que toda mi solución, ¿verdad? Que realmente ahí le explicaron a él, ¿verdad? Tanto a él como a mí, ¿verdad? El inicio neutral nos explicó las cosas como debían de haber sido, ¿verdad? Y se siguieron al pie de la letra y salió todo muy bien. ¿Cómo se sintió cuando vio a esta persona? Porque en un proceso de mediación hay que recordar que las personas se sientan con la supervisión y ayuda de un mediador, un facilitador de la comunicación, obviamente siempre buscando que esté completamente seguro, ¿verdad?, la integridad de ambas personas. Sí, claro. Pero ¿cómo se sintió? No deja de ser difícil, me imagino que ha de ser difícil estar sentada con la otra persona que le hizo un daño a usted. Pues realmente sí me sentí un poquito desconfiado y más que todo pues que fuera a reaccionar de otra manera, ¿verdad? Pero ya al ver yo que el licenciado que teníamos en medio de los dos, pues sí, se podía uno confiar un poquito más, ¿verdad? Claro. ¿Y en qué sirvió este proceso de mediación? En solucionar el problema, digo, más que todo por el lado más tranquilo, sin llegar a ningún problema grave, ¿verdad? ¿Cómo lo solucionaron? En cuestión de que reparar el daño, para evitar llegar a un proceso, vaya, sí. Okay. Me dice que entonces estuvieron platicando, llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo, que legalmente se llama acuerdo reparatorio. El reparatorio sí representa el daño. Y donde ustedes firman, valga la redundancia, los acuerdos que ustedes trabajaron para llegar a ese arreglo. Sí. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? ¿En qué consistió? Bueno, consistió en que, el acuerdo es que llegamos ahí, pues que él se comprometió a pagar y a no molestarme, ¿verdad? Ni a molestarme a mí ni a mi familia, y guardar ciertas distancias, tanto uno como el otro, ¿verdad? Y se comprometió a liquidarme la cantidad que, pues, por el daño que yo tenía, ¿verdad? Y la visita que me la reparó, o sea, que me la regresó. Pero sí, realmente, pues hubo un acuerdo por medio de mediación que ya hasta ahorita no se me ha molestado para nada, ¿verdad? Eso que usted menciona es muy importante, es decir, llegaron a un arreglo en donde... En cuanto a mi tranquilidad, En cuanto a su tranquilidad, sí, porque lo que dice es que actualmente ya no lo ha molestado. Para nada. Sí, y sobre todo el recuperar y el trabajar en esa tranquilidad es difícil, ¿no? Sí, claro, porque realmente yo también tengo dos cosas de TACU, ¿verdad?, con los que yo trabajo. Y cuando yo todavía estaba con ese problema, pues yo no pude estar tranquilo, ¿verdad? Tenía que estarme cuidando las espaldas y ahora que... Pues yo realmente que llegué a ese acuerdo ahí en mediación, pues ya no se me ha molestado para nada, ni siquiera lo veo ahí como si no hubiera visto a nadie.
no me siento ya con esas confianzas con la que estaba antes, sino ya que salimos de ese lugar que es de mediación y ya he hablado y todo, ya no tengo ningún problema con nadie, ni menos con la persona esa, ¿verdad? Y lo que comenta es que, bueno, hasta la fecha el acuerdo se cumplió. Se cumplió. Sí, en donde me dice que le reparó. Me reparó el daño. El daño en cuanto a la cantidad, ¿verdad? La cantidad. Que la cantidad fue en relación a los daños físicos que usted tenía. De la lesión. Ok, ¿y cómo fueron los pagos? Los pagos me lo hicieron parciales en 3 pagos. Ok, le hizo los 3 pagos. Sí. Y normalmente, bueno, ¿cómo se los hacía los pagos? Por medio de mediación. O sea, el proceso de mediación continuó, sí, o sea, sí, a través del facilitador, ayudándoles a que asegurarse que esos pagos que habían acordado podían llegar, se pudieran entregar directamente. Sí, más bien yo llegué a un acuerdo y como el inicio también le dijo que es mejor, bueno, yo qué mejor que lo hiciera por medio de mediación, así él llegaba y liquidaba ahí y ya por medio del licenciado de mediación me liquidaba a mí. Y así evitaríamos ciertos controversias con la misma persona. Okay. Y fue como se hizo, y gracias a él, y gracias a mediación, y gracias a, pues más que todo, a la persona que sí cumplió con sus pagos. Sí, esto que dice que a la persona que sí cumplió con sus pagos es muy importante, porque es uno de los principales requisitos para que inicie un proceso de mediación, que la persona que cometió el delito se responsabilice y que trabaje con ese acuerdo con miras a que realmente, bueno, se pueda llegar a la reparación del daño y que se extinga la acción penal, es decir, que termine el proceso penal, pero siempre y cuando haya reparado ese daño. Claro. Y sobre todo, bueno, lo que usted nos comenta en el sentido de que más allá de la cuestión también económica que le pudo reparar, usted también recobró la tranquilidad. Sí, más que todo. Pudo ayudar a recobrar esa tranquilidad. Sí, porque realmente ya puedo pasar por donde él vive y ya no me dice nada, no me molesta nada. ¿Sigue viviendo por donde mismo? No, pero voy a ver a mi mamá. Su mamá vive donde él vive, sí. Vive donde él. ¿Y ella se siente tranquila? Ella ahorita ya está más tranquila. ¿No ha tenido ningún problema con esta persona? No, gracias a Dios no. Si tuviera la oportunidad de poder comentarle a las personas o recomendarles a las personas que estuvieran viviendo alguna situación similar o que conocieran a alguna persona que tuviera un problema también con algún vecino o que evitar, ¿verdad?, un conflicto mayor, como en este caso, la comisión de un delito, ¿qué les recomendaría? Pues que vieran por el lado por el medio de mediación, porque realmente es un lugar y es más que todo es la parte adecuada para llegar a un arreglo, ¿verdad? Porque realmente pues, ahí fue donde yo encontré mi tranquilidad en mediación. Me dieron mi tranquilidad, mi solución y mi problema más que todo, en lo mejor que se pudo. Pues y quedé muy contento y satisfecho. Muchísimas gracias por habernos compartido todas estas experiencias que no son difíciles y al contrario es muy complicado y difícil y se requiere de valentía el comentarlo a las demás personas y que es con el objetivo de que la gente sepa que existe una posibilidad de arreglar de manera voluntaria. Y muy buena posibilidad que hay. Muchas gracias. Lo recomiendo. Muchas gracias. Acabamos de ver cómo la mediación dentro del nuevo sistema penal acusatorio ayudó a generar un clima de tranquilidad, tanto dentro del mismo proceso en donde las partes llegaron a un acuerdo reparatorio en cuanto al daño ocasionado, como en la vida de la persona afectada, lo cual tiene un valor intangible e invaluable. Vamos a un corte y cuando regresemos, platicaremos con un experto en la materia. Estás en mis zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu programa En Mis Zapatos. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Pedro Cisneros Santillán, quien es juez de control del Estado y coordinador de gestión judicial penal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado. Muchas gracias por la invitación y atentos a responder los cuestionamientos que nos puedan realizar. Gracias. No, hombre, al contrario, nosotros estamos muy agradecidos de tener a
a alguien con su experiencia y que nos pueda dar su punto de vista desde cómo un juzgador puede percibir todos estos mecanismos alternativos. Y bueno, ya hemos visto el testimonio previo donde se hablaba de la comisión de diferentes tipos de delitos, en donde la víctima y también el imputado se sentaron a dialogar en un proceso de mediación. Desde su punto de vista, ¿qué nos pudiera aportar sobre cuáles son las ventajas y beneficios que pudiera obtener una persona al solicitar un proceso de mediación en los casos en materia penal? Bien, pues en los casos en materia penal es un factor muy importante el que las partes pues puedan tomar este mecanismo alterno, que así lo define la ley, como lo es lo que se conoce como los acuerdos reparatorios, y es una ventaja muy grande de que bajo la óptica de este mecanismo pues se pueda dar una solución al proceso penal, donde las mismas partes pues van diseñando la forma de cómo solucionar su conflicto a través de lo que ellos mismos crean que sea más conveniente, tanto para el imputado, que es la persona investigada, o inclusive también para el ofendido o la víctima. Es decir, son mecanismos que ellos mismos diseñan y que en esencia lo primordial es que estén también a la mano de lo que es un facilitador de métodos alternos, para que pues sea una solución integral más eficaz. Creemos que esto es así porque todas las partes deben de quedar satisfechas en sus pretensiones, y aparte pues es un proceso que es muy ágil conforme a los mismos parámetros que establece la ley y con los servicios que brinda pues obviamente el área destinada en ese sentido por el Poder Judicial. En su experiencia, ¿qué ha observado de las personas que arriban a un acuerdo reparatorio? Bueno, un acuerdo reparatorio es un acuerdo entre las partes, ¿verdad?, que nos podrá también explicar a grandes rasgos para que puedan las personas conocer qué significa esto y qué beneficios o cómo las personas, hay una transformación, se ven diferente de cuando llegan al proceso penal y cuando llegan a un arreglo. Sí, bueno, partiendo de la base de lo que define la legislación, que hay que recordar que pues en el Estado de Nuevo León, al igual que en todos los demás estados de la República, pues actualmente nos rige un Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional pues regula pues el proceso penal en sí, cómo inicia cómo concluye, y una de las vías que ofrece este Código Nacional para dar una solución alterna a un conflicto pues es el llamado acuerdo reparatorio. Y el acuerdo reparatorio no es otra cosa más que un pacto que las mismas partes diseñan en un proceso penal, que el objetivo primordial es que el proceso pues se concluya en una forma inmediata. La característica de un acuerdo reparatorio es que no en todos los delitos se permite en delitos culposos, es decir, delitos que son generados por lo general aspectos de eventos de índole vial, choques, cuestiones de esa naturaleza. También se permiten los acuerdos reparatorios en delitos patrimoniales que no esté presente la violencia sobre las personas, puede ser un robo simple, por ejemplo, y los delitos que también se tramiten o se inician a raíz de lo que conocemos otros abogados como una querella, que es cuando alguna persona se siente lesionada en algún interés y acciona la intervención de la autoridad. En esos tres supuestos, en esencia, es donde se permite la realización de un acuerdo reparatorio. El objetivo, conforme a la ley, es que las mismas partes diseñen cómo es en estos tres grupos que acabamos de puntualizar, que las mismas partes indiquen cuál es la pretensión, se auxilian obviamente del facilitador que les puede brindar ese apoyo necesariamente, que es una persona neutra, tanto a Fiscalía, tanto a la defensa, que es un aspecto también muy importante porque de esa manera pues se garantiza que sin existir un aspecto de interés de alguna de las partes, pues pueda solucionarse el conflicto de manera integral entre los que realmente tienen esa contienda en un proceso penal. Las ventajas son muchas porque lo comentábamos, qué mejor que uno mismo pueda diseñar la propia solución al conflicto. Insistimos mucho y ponderamos mucho el tema de que hay un mediador detrás de ese trabajo de la realización de ese acuerdo. Y en el aspecto legal también ofrece muchas garantías, no solo para el imputado, sino también para la víctima o ofendido, porque la misma ley establece ciertos lineamientos de que cuando se incumple un acuerdo reparatorio, pues el proceso penal debe de continuar en el trámite normal. El acuerdo reparatorio, cuando se tiene la intención de arribar a algún acuerdo de esa naturaleza, tiene la ventaja de que el proceso penal se suspende, se da
importancia primero a que las partes puedan diseñar ese pacto. Si ese pacto es satisfactorio a las partes, en una audiencia el juez lo sanciona, lo aprueba y se vuelve obligatorio. Y esa obligatoriedad es una garantía para las partes, sobre todo para la víctima u ofendido, de que lo que se pacte se tiene que cumplir. Si obviamente se incumple, la misma ley da la pauta para que el proceso se reactive. Si hay un incumplimiento, la persona, hablamos del investigado, estaría limitado a nuevamente generar un acuerdo reparatorio en un lapso legal de hasta 5 años. Si la persona, también porque es un aspecto que está muy ligado a la problemática social, que también hemos escuchado de que se cree o se tiene la falsa creencia de que una persona que está procesada, vamos a decirlo de esta manera, por una comprensión, arregla el asunto a través de un acuerdo reparatorio, luego vuelve a delinquir y otra vez hace lo mismo. Esto es una condición que no es verdad, porque la misma ley da un límite en el sentido de que cuando se cumple un acuerdo reparatorio ya no hay la posibilidad para la persona investigada de acudir nuevamente a esta instancia, salvo que pase un lapso de 2 años. Es un candado legal que permite pues que no haya una reiteración de conductas delictivas en una persona. Las ventajas son bastantes porque sí, al menos al sistema de justicia nos permite pues tener una pronta solución en los conflictos. Lo que hemos advertido como juzgadores es de que pues las partes quedan realmente satisfechas porque ellos mismos diseñan las pretensiones. Hay pretensiones que son económicas, hay pretensiones que pueden ser de no agresión. Entonces las mismas partes diseñan el mecanismo y se aprueba por el juez. Pero sí es una garantía que nosotros hemos visto, es muy funcional y nos permite pues concluir procesos de manera muy satisfactoria para todos. Esto que comenta es sumamente importante debido a que vimos en el testimonio de la víctima cómo manifestaba que se sentía tranquilo y seguro dentro de un espacio neutral, con la ayuda de un tercero neutral e imparcial que le pudiera ayudar a resolver esta situación que es muy complicada, ¿verdad? El ser víctima de un delito, ¿verdad? Entonces, el proceso que es voluntario iniciar dentro del mismo proceso penal, cuando llegan a la firma de un acuerdo que se traduce o que se titula como acuerdo reparatorio, ellos tienen ventajas tanto la víctima como el imputado. ¿Es esto cierto? Sí, definitivamente. El aspecto neutral del facilitador es muy importante porque ya lo comentábamos, ofrece para tanto imputado y víctima o ofendido esa seguridad de que no hay algún interés de alguna de las partes o al menos de sus representantes. Es decir, el facilitador es una persona neutral, que su trabajo es precisamente colaborar en las pretensiones. Es una persona que, de lo que hemos visto, está altamente preparada y ello ofrece la ventaja de que es un medio para que ellos puedan incluso hasta expresar sus necesidades. En el caso de la entrevista que se ha comentado, pues es un factor muy común para nosotros ver que las problemáticas muchas veces son entre vecinos, entonces ofrece un apoyo integral de que no solo es solventar el problema legal, sino también es solventar el problema de la comunidad, de que en futuras cuestiones, si se llegan a ver, porque es común que se vuelvan a encontrar, pues también que ya queden solventadas esas cuestiones posibles que en el día a día los ciudadanos tienen y que a través de este tipo de servicios se solucione no solo ese aspecto legal, sino también todo el aspecto, incluso hasta de la comunidad, porque lo hemos visto así en una práctica realmente. ¿Y en tiempo cuánto más o menos en su experiencia se logra concluir o a llegar a un acuerdo reparatorio? ¿Cuánto es la inversión de tiempo? ¿Es más rápido que un proceso penal? Definitivamente, un proceso penal, pues los máximos legales son de hasta 1 año, 2 años, ¿no? Y en el tema de un acuerdo reparatorio, lo esencial es que puede lograrse desde inclusive fase ministerial, cuando el Ministerio Público recibe la querella o la denuncia en estos grupos de delitos en los cuales se permite. Desde ese momento se puede trabajar un acuerdo reparatorio. La misma legislación da la pauta de que cuando se celebre un acuerdo reparatorio en la sede ministerial, pueden acudir las partes ante el juez de control a que pues se revise en caso de que se estime que no es proporcional a las pretensiones de las partes. Y en el caso concreto, cuando ya está una causa penal en trámite ante algún juzgado de control,
desde el mismo momento en lo que nosotros conocemos como la imputación, que es cuando se formalizan cargos a una persona, desde el mismo día en que esto pase, se puede suspender inclusive la causa hasta por 30 días para que se lleven a cabo pláticas para ver si se logra algún acuerdo, y pasando esos 30 días, a veces es mucho menos, porque incluso hay ocasiones en que en el mismo día se solucionan a través de los acuerdos con intervención del mediador los asuntos, pero estamos hablando en un periodo promedio de mes y medio, cuando mucho, en lo que son las pláticas y en lo que se formaliza el acuerdo, inclusive pues en lo que se pueda llevar a cabo una audiencia para sancionarlo el mismo acuerdo. Es importante que la gente que nos está sintonizando pueda saber todas estas ventajas porque, bueno, obviamente que no queremos estar en la situación, pero no estamos a salvo, ¿verdad?, que nos pudiera suceder. Muchísimas gracias por habernos comentado toda esta información y ampliado todo a detalle para que las personas podamos tener un poco más de información y en caso de que se sientan identificados o estén en alguna situación similar, puedan saber a dónde acudir. Pues muchas gracias por la invitación y seguimos a la orden. Gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el próximo programa, no sin antes invitarlos a que nos dejen sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Este programa, En Mis Zapatos, fue realizado en colaboración con TV Nuevo León. Muchas gracias. Los esperamos el próximo sábado.